diciembre, la temporada alta del estrés. Es cierto. ¿Es 3 de diciembre o es 3 de diciembre? ¿Por qué llegamos a esta altura del año quemados? Burnout. Bueno, para ayudarnos a pensar, porque estamos quemados, Sí. está Sol Rivera allí al teléfono. ¿Cómo te va, Sol? Buen día. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, ¿cómo es esto? Es cierto que uno también, hay como procesos, ¿no? Che, está terminando el año, uno es medio esquemático, ¿no? Hay esquemas en la cabeza también que dicen, che, llega a fin de año y estoy cansado, ¿no? O cierro una etapa, Sol. Por supuesto, los cierres y los inicios son simbólicos y están en nuestra mente. Digo, es importante poder abrir el año y cerrar. Lo que pasa es que diciembre no nos cansa en sí mismo, más allá de la cantidad de fechas que tenemos, cierre de año, las festividades y demás. Lo que ocurre además es que nos pasa factura de todo lo hecho o lo no hecho durante el año, ¿no? Claro, no lo hecho Y creo que también. ahí es donde aparece la pregunta, bueno, ¿estoy donde debería estar, donde me propuse, donde quise? Y ahí empieza un poco el estrés de lo que implica llegar a esta época con los pendientes. Claro, no, y además, ¿qué año tuve? O perdí el tiempo, o tendría Sí. que haber hecho otra cosa, No, a ¿no? mí lo que me llama la atención mucho, Sol, ¿cómo estás? Digo, este hecho de que antes, no sé si es por el uso de las redes sociales, por estar hiperconectados, no entiendo bien qué es lo que está pasando, pero antes siempre el hecho de se me pasó el año volando se adjudicaba más a las personas, a los adultos mayores y no lo sentían los jóvenes. Hoy en día los jóvenes también te lo dicen, se me pasó el año volando. Sí. Tiene que ver con esto de que siempre estamos buscando alcanzar algo que nunca llega, como no, bueno, el lunes empiezo tal cosa, o bueno, cuando termine esto, ahí voy a disfrutar. ¿Con qué tiene que ver esto de que se nos pasa la vida? Tal cual. Es importante esto que decís porque la sensación del tiempo está cambiando y lo digital tiene mucho que ver. Digo, lo efímero, lo rápido, lo veloz que implican las redes sociales, el día a día en el que vivimos hoy, hace que la velocidad se sienta más. Entonces sentimos que vamos más rápido porque estamos yendo más rápido, porque todo es más efímero y más veloz. Y ahí nos está costando a nosotros, independientemente del contexto, el parar la pelota, como decimos, ¿no? El poder frenar, decir, ¿para qué velocidad quiero ir? ¿Realmente quiero hacer 20 cosas a la vez? ¿Realmente necesito responder a la demanda externa todo el tiempo y de esa manera? Y esa es la sensación de velocidad que decías recién que sentís, ¿no? Es que no te Se me alcanza pasó el el año día. volando a cuando quizás tengo 20 y pico de años, 30 y pico, Claro. somos jóvenes y lo sentimos de igual manera, ¿no? Además no te alcanza el día, a mí me pasa, porque estás todo el día. Estamos Es cierto, sobre claro. inundados Sí. de información. Y para mí también hay dos cosas, Sol. Han cambiado los hábitos. Antes te tomabas las vacaciones, ponele en enero. Todos nos tomábamos las vacaciones, era más formal, digamos. Hoy es un quilombo porque los trabajos te dan las vacaciones. Y uno mismo, viste que la gente empezó a irse en abril, en Y mayo. combinar también. Combinar, un montón de cosas. Y el segundo tema es el económico, Sol. Por supuesto. Es que lo que implica mi situación económica, social, de posibilidades, hace a cómo llegamos a diciembre. Digo, el terreno de la dignidad, de las necesidades básicas, ni hablar, y sobre todo en los sectores más vulnerables. Ahora, esto que decís es muy importante, porque antes el corte estaba de manera socialmente obligada, por decirlo de alguna manera. O sea, o en enero o en febrero te ibas a tomar un tiempo para vos y para tu familia, para cortar de lo que es el estrés, el trabajo, la vida cotidiana. Ahora no existe esto. Entonces es mucho más difícil para las personas que tienen, ¿no?, como esa propensión al burnout, al no cortar, que sigan de largo. Que sigan de largo y que nos cueste hacerlo porque ya no es una regla social, sino que es una decisión propia. Sí, a ver, lo que marcamos es el tema económico y más allá de lo político y el gobierno de turno, en nuestro país siempre fue difícil la economía. Tendemos a pensar que es cada vez peor con esto, bueno, acumulación de trabajos y acumulación de horas de trabajo, de que todos tenemos 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes, ni siquiera es para darnos ciertos gustitos, ciertos lujos como irse de vacaciones, no mucho más que eso. Y la famosa frase, el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Ahora, si tenemos 2 o 3 trabajos y no nos podemos tomar un día de vacaciones, evidentemente nos vamos a agotar la cabeza. Y esto también Nos vamos a frustrar. nos vamos a frustrar. Tiene que ver, y no sé, respondeme, Sol, con las consultas que vos tenés a diario y demás. Digo, con esta decisión de los jóvenes de no ser padres, ¿no? Y cómo está bajando el índice de natalidad, que imagino que tiene que ver con lo económico, por supuesto, pero también una decisión de poder disfrutar un poco más la vida y no estar pendiente quizás de los hijos, de la familia, como en otro momento era eso. Se vivía para Por tener hijos supuesto. nada más.
Yo creo que ahí hay dos vertientes, ¿no? Por supuesto que lo económico influye. Hoy traer un hijo a la vida implica implica solvencia económica que no todos tienen, ¿no? Para poder procrear. Ahora, también hay otra vertiente que es esto. Antes era un mandato tener hijos. Claro. Salías del colegio, elegías qué estudiar, te casabas, tenías hijos y era como parte del plan, ¿no? de proyecto de vida como entre comillas obligado. Hoy por hoy se abre la pregunta, ¿quiero ser padre? ¿Quiero ser madre? ¿Deseo ese rol? Y me parece muy sano, ¿no? que nos preguntemos cómo queremos realizarnos y cómo nos sentimos realizados en nuestro proyecto de vida. Que ya no sea una obligación y sea una elección dentro del terreno de lo social, me parece que es un buen factor que habla de que estamos cuestionando ciertos mandatos sociales, ¿no? Sí, Sol, y también diciembre me parece esto del estrés, como lo plantea la producción. Y a mí me pasa, ¿no? Porque la cena del 24, que además hay que armarla, que te cuesta una buena plata. Claro. Digamos, en mi caso, yo lo invito a mi casa. ¿Con quién las pasás? Claro, invito yo, hay que poner... Bueno, después viene la semana siguiente, no te recuperás del palazo de Navidad, que viene Año Nuevo. Me parece que también eso, ¿no? La organización, ese estrés existe, Sol. Existe y además es ansiógeno, ¿no? Claro. Nos genera ansiedad, pero además muchas veces no nos planteamos cómo queremos pasar las fiestas. Hay muchos mandatos y creencias de cómo deberíamos pasar las fiestas, ¿no? La mesa larga con la familia, bueno, bancátela de ver al tío con el que no te llevas bien, es una sola vez al año. ¿No? Empiezan a haber un montón de sesgos y de creencias que hacen que no nos preguntemos realmente cómo queremos pasarlo. Sí. Entonces creo que más que el estrés meramente de organizar, hay algo previo que es, bueno, realmente salí del piloto automático al momento de decir cómo quiero terminar el año yo y cómo merezco. Me parece que es una pregunta que nos debemos todos. Sí, yo también creo que, como mencionaba Aylu recién, el hecho de que hoy en día los jóvenes utilizan mucho las redes sociales y ahora es, bueno, fin de año, subamos qué hicimos durante el año. Qué logros, qué cosas cumplimos y demás. Y eso a muchas personas les frustra, porque es, ¿qué tengo para hizo mostrar? tal cosa Claro. y yo no lo hice. Claro. La comparación, ¿no? Claro. Lo que generan las redes sociales son dos cosas, la comparación y la competencia, ¿no? Yo miro, me comparo y en ese compararme mido cómo estoy yo. Y acá es importante poder salir, ¿no? De los ideales sociales, de lo que implica, porque además es una pantalla. Esa persona que publica no sabemos realmente ni cómo le está pasando, ni cómo es su vida íntimamente y cómo es realmente, ¿no? La contracara. Entonces, concentrarnos más en nosotros, ver qué queremos, no para mostrárselo al otro, sino genuinamente en la relación con nosotros mismos hacer. Me parece que ahí entra la autenticidad del cómo quiero cerrar el año. Punto, Claro. no para el otro, para mí. Y también romper con la envidia, ¿no? Yo soy re envidioso, por ejemplo, de Ay, cuando veo se a la nota. gente... No, pero cuando veo a la Qué gente bueno que lo tiene... digas. Es sincero No, también. pero sí, porque está buena la pregunta que hacía con este mandato que dan las redes sociales de tener que mostrar todo. Entonces yo veo a cada uno que, ay, este se fue a Brasil, ay, esta se fue al Caribe, no sé qué, y yo acá en Juan de Garay. Bien. Bueno, primero esto, sos súper sincero y está buenísimo poder ver en qué emociones estamos más vulnerables, ¿no? Es difícil a veces decir soy envidioso. La envidia es una emoción que nos anima a mirar la relación con nosotros mismos y con nuestra vida, con nuestras decisiones, ¿no? Entonces, está bien que aparezca. Ahora, ¿cuánto estoy retroalimentando el no mirar mi vida, mis elecciones, mis decisiones y sigo mirando la del otro? Porque estoy viviendo una vida que no es la mía, ¿no? Hay un momento en donde necesitamos decidir ser protagonistas de nuestra propia vida y la envidia me corre de ese lugar porque me hace mirar todo el tiempo para afuera, ¿no? Y pasa mucho en este momento las fiestas, las celebraciones de fin de año, quién se va de vacaciones y demás, ¿no? Sol, ¿cómo estás? Pensando un poco en lo que viene, ¿no? Porque también el fin de año es pensar en el año que viene. ¿Vos recomendás readaptar las expectativas en base a la realidad que uno tenga, ya sea económica, ya sea física, ya sea de la realidad objetiva? Digamos, las expectativas tienen que estar orientadas a la realidad actual, ¿o está bien tener proyecciones y tener metas que uno diga, bueno, me obliguen a esforzarme un poquito más? Bien, está buenísima tu pregunta porque son las dos cosas. A veces por querer ser, entre comillas, realistas, caemos en un lugar de resignación, de no poder cambiar aspectos que sí podemos hacernos protagonistas y pioneros de nuestra propia existencia, digamos, y de las decisiones que tomamos y cambiar de situación. Ahora, eso no quiere decir que seamos idealistas, ¿no? Que pasemos al otro extremo. Y quizás ahí es, ¿qué resultado extraordinario, distinto, qué meta, ¿no? Que para mí sale de lo común, quiero lograr el año que viene, pero a la vez pudiendo encontrar un terreno en común con mi realidad hoy y trazar un plan de acción?
Digo, a veces vemos los resultados como momentos y no como procesos. ¿Quiero transitar este camino? ¿Estoy dispuesto a eso? ¿No? Porque todo resultado distinto y diferente requiere de un camino a recorrer y también muchas veces de una transformación personal, que no estamos dispuestos, ¿no?, a asumir. Lo que también yo veo mucho en las redes sociales es el hecho este de, principalmente entre mujeres, ay, no llego al verano. Y la frustración también en lo físico, y volvemos a lo mismo, ¿no? Es en lo que uno ve en la tele, en los medios, en las redes sociales, pero este chip que tenemos también y que eso también lleva al estrés, a la frustración. Por supuesto, y la exigencia, ¿no? ¿No llego a dónde? ¿Al verano de qué? Digo, ¿no? Hay algo en donde empezamos a ver la vida como resultado, sino como un proceso. Si hay alguien que quiere trabajar su peso corporal o hacer ejercicio, mantenernos saludables está perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿querés llegar al verano o querés cambiar tu estilo de vida? Porque no es lo mismo y a veces cuando queremos llegar a algún lado, sea el verano o lo que fuese, son efímeros los resultados y la frustración es mayor. Porque al tiempo vuelvo al mismo lugar donde estaba antes, ¿no? Entonces se torna una carrera en donde siempre tengo que llegar al verano, pero nunca tengo la vida que quiero o no tengo la relación conmigo mismo que quisiera. Bueno, hace algunos días, justamente relacionado a lo que marcaba Dai, se empezó a viralizar en las redes sociales el hecho de, no, por favor, que no regrese el canon de la delgadez extrema, que no se vuelva a poner de moda la delgadez extrema. Digo, ¿puede ponerse de moda como una apariencia física y que esto tienda a que, porque lamentablemente principalmente, y también hay hombres, pero principalmente las que sufren el tema del cuerpo y cómo mostrarse y demás, son las mujeres? Tristemente digo, ¿puede llevar a anorexias, bulimias y trastornos en la conducta alimenticia? Sí, por supuesto, es un factor más. No es el único factor, pero el factor cultural y social impacta de gran manera en las maneras que vemos al otro y nos vemos a nosotros mismos. Y esto que decís es importante, se ponen de moda distintas formas de cuerpos, de estilos, ¿no? Así como se puede poner de moda un corte de pelo y demás. Y lo peligroso ahí es que el principal sentido que utilizamos para incorporar la información es la vista. Entonces estamos muy acostumbrados a que la mirada ocupe un lugar muy importante en la autopercepción, en la percepción del otro. Y si no somos conscientes de estos ideales sociales, empezamos a autopercibirnos de manera diferente únicamente porque apareció este ideal social que nos hace ver todo el tiempo que eso es lo correcto. Y necesitamos poder movernos de ahí y en el verano ni hablar, ¿no? En esta parte del hemisferio donde ahora aparece esto que decían del no llegó al verano. Claro, incluso, bueno, se dice mucho que Argentina, y lo cuentan por ahí los jóvenes que se van a vivir a otros países, quizás en Europa, que dicen, realmente en Argentina se cuestiona mucho el tema de lo físico, del cuerpo, que no pasa en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa. Sí. Digo, ¿esto es cierto? ¿Tenés corroborado este dato? Yo tengo muchos pacientes que vienen del exterior y todos reflejan lo mismo. Mira. Digo, hay algo del argentino y quizás para pensarnos, ¿no? En qué nos pasa en relación a la opinión sobre los cuerpos, sobre mirar al otro, ¿no? Porque somos conscientes de eso, pero lo seguimos haciendo de alguna manera. En ningún país del mundo o en muy pocos países hay un foco tan importante sobre el cuerpo del otro y sobre todo la opinión, ¿no? Esto de no podemos dejar de opinar sobre el cuerpo del otro, de mirar y que aparezca un juicio. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Es poder cerrar la opinión y entender que el otro es el otro, que yo soy yo y que la vida en plenitud va mucho más que la opinión ajena y propia. No, digo, Fuerte, y estas ¿no? preguntas, Sí. claro, y está bueno marcarlo del tema de la apariencia física, que suma muchísimo al burnout de diciembre, a este síndrome de que estamos Sí, quemados. porque llega Sí, o el mismo también, verano. sí. El hecho de, bueno, en las fiestas como de más, me doy Exacto. permitidos, y muchas veces a muchas personas eso les frustra después. Sí, de no poder estar disfrutando, como Claro. marcaba Sol, no poder estar disfrutando del momento, de Claro. esta cena, de este almuerzo, de este Ahora, encuentro de fin de disfrutamos, año. seamos buenos, ¿disfrutamos algo? Bueno, Disfrutamos un ratito las cosas, ¿no? Me parece que no estamos Efímero, disfrutando. decís, es muy Sí, efímero. pero se entrena, claro, se entrena el disfrute, A ¿no? ver. Lo que pasa es que no es, el disfrute es una emoción que está muy linkeada con el presente. Entonces, tiene que ver con lo que decíamos antes. Si vos estás todo el tiempo a una velocidad de 200 por hora, no podés disfrutar el paisaje, ¿no? Siguiendo la metáfora de estar en un auto. Y bueno, por supuesto que hay algo del disfrute que se va a poner en juego porque no me puedo estacionar aquí y ahora con los 5 sentidos en lo que está ocurriendo. Y fíjate que esto que dicen es importantísimo porque
es como que tenemos que celebrar y pasarla bien, digo, en diciembre, Claro. pero a la vez estamos súper exigidos y tenemos que ser perfectos en ese pasarla bien, ¿no? Tenemos que llegar en forma, etcétera, y además estamos cansados. Entonces aparecen mucho de las inseguridades, digo, todos los complejos que cada uno tiene consigo mismo, con su personalidad, con su cuerpo, suelen aflorar más fuertemente en esta etapa del año. Bueno, Sol, muy interesante la charla porque para tratar de entender qué nos está pasando todos los días. Así que gracias por este contacto. Sí, porque llegamos A ustedes. quemados a fin de año. Gracias, Sol. Me quedo con este mensaje también, ¿no? 8 minutos quedan para...